vida. Agradezco, ¿verdad?, al hermano Manuel, que ha tenido esta iniciativa de que nos reunamos, ¿verdad?, los sábados con el buen propósito de estudiar este precioso libro de Mateo. Se ha tocado, ¿verdad?, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. En esta tarde, pues vamos a empezar con la primera lección, ¿verdad?, del capítulo 5. Y que tiene que ver, ¿verdad?, con las bienaventuranzas. Se ha enfatizado, por ejemplo, podemos ir al libro de Mateo y ver allí en el capítulo 3 con qué mensaje empezó Juan el Bautista. Dice Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con ese mensaje empezó Juan. Y dice el capítulo 4, después del bautismo del Señor, dice el verso 17, así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje, tanto Juan el Bautista como nuestro Señor empezaron con el mismo mensaje. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el capítulo 5? Bueno, si el reino de los cielos se ha acercado a los hombres y con ese mensaje vino Juan el Bautista y con ese mensaje vino nuestro Señor, pues la gente ahora se tenía que preparar para entrar a ese reino. Entonces lo que tenemos aquí en el Sermón del Monte son las cualidades necesarias para ser parte de ese reino. Y especialmente los primeros 12 versículos, Jesús pone como una plataforma de las cualidades necesarias para poder entrar al reino de nuestro Dios. Quiero empezar entonces allí leyendo Mateo capítulo 5, verso del 1 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús puso ante sus discípulos las tablas de su plataforma para la vida en el reino que había venido a anunciar. Esto lo conocemos como el Sermón del Monte, que se encuentra allí en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Mateo 5:1 dice: subió al monte. Y Mateo 8, verso 1 dice: bajó del monte. También Lucas registra en forma abreviada parte de esta enseñanza. En Lucas 6, del verso 20 hasta el verso 49.
Como todas las plataformas teóricas, está lleno de altos ideales y ninguna parte de este discurso es más idealista que las declaraciones de apertura, las llamadas bienaventuranza. Esta palabra, bienaventuranza, viene de una palabra muy importante que nosotros hemos oído que se conoce como la palabra Macario. Al traducir esa palabra se debe traducir como muy feliz, muy dichoso. En conjunto, pretenden responder a uno de los anhelos más profundos del espíritu humano, el deseo de ser feliz. Las personas generalmente sienten que las circunstancias físicas son las que hacen felices a los seres humanos. Acumular riqueza, ir a lugares, ganar fama, lograr cosas, establecer récord, alcanzar popularidad, etc. En verdad, la felicidad se disfruta porque el corazón está puesto en la felicidad independientemente de la circunstancia. Aquí nuevamente está la lista del Señor de las personas que verdaderamente pueden y deben ser felices. La lista, dice el Señor, número 1, los pobres en espíritu. El reino de Dios comienza en el corazón del cristiano. Las personas que se sienten pobres saben que lo necesitan. Aquellos que se sienten ricos, que lo tienen todo, se consideran autosuficientes. Leamos Apocalipsis, capítulo 3, el verso 17. Dice así, Apocalipsis, capítulo 3, voy leyendo el verso 17. Dice así, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El hombre que trabaja para ganarse el pan diario se le llama pobre. Del verbo penomai podemos leer, se usa ahí en 2 Corintios, capítulo 9, verso 9. Vamos. 2 Corintios 9:9 dice así. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este pobre no es rico, no le sobra nada después de proveer lo más necesario. No está botando la comida, pero tampoco sufre miseria. Pero Jesús no emplea esa palabra. Él usa la palabra tohoi, que se refiere a los que en verdad son pobres, los que están hundidos en la miseria, tochos. Es un adjetivo que describe a uno que se agacha. Se usa como nombre, un mendigo. Solo somos verdaderamente ricos cuando buscamos a Dios en busca de guía espiritual. Veamos algunos ejemplos de los pobres en espíritu. Vamos al libro de Lucas y detengámonos allí en el capítulo 15 y leamos del verso 17 al 19. Vamos. Lucas, capítulo 15, verso del 17 al 19, dice así. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo llegó a ser pobre en espíritu porque reconoció su pecado y reconoció que tenía que ir a su padre
y pedirle perdón. Otro ejemplo es David. David era pobre en espíritu. Leamos el Salmo 51 del verso 1 al 3. Vamos a los salmos. En el capítulo 51 dice ahí del verso 1 al 3. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En la lista de nuestro Señor, la lista, el número 2, los que lloran. El tipo de duelo que dicta el contexto, aquí no se hace referencia a ningún tipo de pérdida física o tragedia. Se está considerando el que se describe en 2 Corintios, en el capítulo 7, versos 9 y 10. Vamos para allá. Dice segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, verso 9 y verso 10. Dice así, voy leyendo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la tristeza o los que lloran, el Señor está hablando de estos, es decir, el resultado de preocupaciones morales o espirituales. Cuando nos lamentamos por el pecado, y este duelo nos lleva al arrepentimiento y a la corrección. Entonces somos personas verdaderamente felices cuando reconocemos nuestros pecados y aún lloramos por ello. Esta es la tristeza que sentía David. Podemos volver al Salmo 51 y ahora leamos el verso 17. Dice el Salmo 51, el versículo 17 dice así. Voy leyendo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. También podemos leer el Salmo 34, el verso 18. Dice así el Salmo 34, el versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. También leamos allí mismo el Salmo 38, 18. Dice así el Salmo 38, el versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Eso es lo que sintió David. Esa tristeza es la que lo trajo al arrepentimiento. Es la tristeza demostrada también por la mujer pecadora que estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lucas capítulo 7, el verso 38. En la lista de nuestro Señor, el número 3 están los mansos. Casi una cita directa del Salmo 37, verso 11. Leámoslo. El Salmo 37, el versículo 11.
Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos. Jesús enfatiza la necesidad de tomar el camino bajo, el camino de la humildad en todas nuestras relaciones. Los niños que tienen éxito aprenden a ser obedientes y sumisos a los padres y a los abuelos, a los maestros y a otras personas en posiciones de autoridad. Los discípulos aprenden esto con los maestros. Todos los cristianos deben desarrollarlo con sus mayores y entre sí. Aquí se habla de humildad positiva, no de timidez negativa. La arrogancia y el orgullo son el camino al fracaso. La mansedumbre es el camino hacia el éxito. Veamos algunos ejemplos de mansedumbre. Empecemos con Abraham. Vamos a Génesis capítulo 13. Vamos allá, lleguemos a Génesis capítulo 13 y leamos allí el verso 8 y el versículo 9. Dice así, Génesis capítulo 13, verso 8 y 9. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Hagámonos una pregunta. Abraham miró el problema y Abraham no contendió por sus derechos. Él tenía el señorío por ser su tío, pero él dio la preferencia a Lot, su sobrino. Y es bueno el pensamiento que expone Abraham. No haya altercado entre nosotros porque somos hermanos. Usó entonces de mansedumbre. Veamos el ejemplo de Moisés. Vamos al libro de Números y veamos allí el capítulo 12, el versículo 3. Número capítulo 12, verso 3 dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero cuando leemos Éxodo 2, verso 12, no era manso cuando mató al egipcio. Él quería identificarse con sus hermanos, los hebreos, pero todavía no estaba gobernado por Dios. Desde luego, aún después no fue perfecto, pues en alguna ocasión fue grandemente provocado por el pueblo y habló precipitadamente con sus labios. Veamos el Salmo 106. Vamos allá. Salmo 106. Dice allí en el Salmo 106, el verso 32 y el versículo 33. Dice así, el Salmo 106, verso 32. Voy leyendo. También le irritaron en la agua de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Pero Número 12:3 describe perfectamente el carácter de este gran hombre. Era un hombre muy manso. Cristo es nuestro ejemplo máximo. Leamos lo que nos dice Mateo capítulo 11, el versículo 29. Dice así, Mateo 11, el versículo 29, que es un verso bien conocido. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús era manso y humilde de corazón. Y también, como dice 2 Corintios capítulo 10, verso 1, dice el apóstol Pablo: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Así lo describe el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, el versículo 1. Entonces, ¿tenemos nosotros que ser mansos? Claro que sí. Por eso tenemos estos ejemplos y los tenemos que imitar. 4. Los que tienen hambre y sed de justicia. Si alguien tiene duda qué significa hambre y qué significa sed, bueno, simplemente tendríamos que experimentar, no comer varios días y vamos a saber lo que es hambre. No tomar agua por varios días y vamos a saber lo que es sed. Pero aquí el Señor dice de justicia. Aquellos que tienen hambre y sed de las mejores y más elevadas virtudes de la vida serán saciados. Uno tiene la tendencia a volverse como lo que piensan durante todo el día. Si nos concentramos en las virtudes más nobles, la justicia con el hombre y Dios, entonces esto llenará todo nuestro ser. Veamos algunos ejemplos de aquellos que tuvieron hambre y sed de justicia. La mujer cananea. Leamos allí en Mateo capítulo 15, el versículo 27. Vamos leyendo. Mateo 15, el versículo 27 dice así. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús alabó la fe grande de esta mujer cananea. El ejemplo de la mujer pecadora, que ya lo habíamos leído en Lucas 7, verso 38. Estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. En la lista de nuestro Señor, el número 5 son los misericordiosos. El camino hacia la felicidad también implica perdonar a los demás. Si pensamos en pagar mal por mal, vengarnos de nuestros enemigos, entonces nuestros corazones estarán apesadumbrados y nuestras vidas serán miserables. Además de perdonar a otro, Dios entonces no tendría misericordia de nosotros. Pero si nosotros aprendemos a perdonar, Dios nos va a perdonar a nosotros cuando pequemos. Dice Mateo capítulo 6, leamos allí el verso 12. Mateo 6, el versículo 12 dice así: y perdónanos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. José perdonó a sus hermanos, aunque ellos le habían vendido como esclavo. Leamos Génesis capítulo 50, el verso 17. Vamos al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 50. Leamos allí el versículo 17 hasta el 19. Dice así, 50, 17. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios? Qué pensamiento más bonito, hermano, el de José. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice el verso 20.
Vosotros pensaste en mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así como José perdonó a sus hermanos, así nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos, como lo hizo el Señor desde la cruz. Veamos Lucas 23, el versículo 46. Vamos al libro de Lucas y lleguemos al capítulo 23 y veamos lo que nos dice allí el versículo 46. Dice así, Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El verso que yo quiero leer es el verso donde el Señor dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. También podemos tomar en cuenta las palabras finales de Esteban en Lucas capítulo 7, el verso 60. Dice así, Lucas capítulo 7, el verso 60. Voy leyendo. Dice así. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así como el Señor oró por los que le estaban matando en la cruz, y así como Esteban oró por los que le estaban apedreando, así nosotros tenemos que aprender a perdonar. En la lista del Señor, número 6, los de limpio corazón. El Salmo 24, especialmente el verso 4, veamos lo que dice. Salmo, el capítulo 24, vamos allá. El verso 4, queremos detenernos en el verso 4. Dice así: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero usted puede leer todo el Salmo 24, son 10 versículos, y enfatiza los de limpio corazón. Había hecho el salmista una pregunta: ¿quién era digno de estar en la divina presencia? Y él mismo respondió: el limpio de manos y puro de corazón. Asimismo, Jesús dice que aquellos que tienen un corazón puro verán a Dios. Muy a menudo, hoy en día nos afecta el pecado que nos rodea con tanta abundancia. Los medios de comunicación en estos días se concentran cada vez más en lo vil y vulgar. Si estamos constantemente absorbiendo estas influencias, perderemos el cielo, porque es imposible tener un corazón puro mientras lo llenamos de malos pensamientos e imágenes inmundas. Es importante entender el significado figurado de la palabra corazón. No significa solamente las emociones, sino que abarca 1, el intelecto; 2, la voluntad; 3, las emociones; y 4, la conciencia. Sin corazón limpio no veremos a Dios. Leamos Hebreos 12, el versículo 14. Vamos al libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento y leamos allí el capítulo 12. Dice el versículo 14. Voy leyendo así. Hebreos 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la lista, el número 7, están los pacificadores. La guerra y la lucha entre los hijos de los hombres han demostrado ser un flagelo para la raza humana. El número de vidas perdidas, futuro destrozado, propiedades destruidas, energía desperdiciada y recursos desperdiciados, etcétera, nunca se puede contar. Sin embargo, las verdaderas causas de la guerra
son los impulsos más espantosos que surgen de las profundidades del alma humana. Veamos, Santiago capítulo 4, verso 1 y 2. Dice así, Santiago 4, verso 1 y verso 2. ¿De dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago entonces nos identifica el origen. Todos tenemos que trabajar por la paz con todos los hombres. En el hogar, en nuestra casa, tenemos que ser pacificadores en el hogar. Debe haber paz y armonía entre esposos, entre padre e hijo. Es posible si todos aceptan el orden divino. Seamos pacificadores para ayudar a los familiares, vecinos y otros conocidos con sus problemas. Se necesitan urgentemente pacificadores para solucionar problemas domésticos, enseñando textos como Colosenses 3, verso 18. Vamos. Colosenses capítulo 3, dice así el versículo 18. Voy leyendo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero también se necesita mucha paz en la iglesia. Leamos Efesios capítulo 4, verso del 2 al 4. Efesios capítulo 4 dice así del verso 2 al 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Enfáticamente dice con toda humildad y mansedumbre. Para ser pacificadores en la iglesia, primeramente debemos de limpiar nuestro corazón de todo odio, de todo enojo, de toda amargura, de todo resentimiento y de toda niñería. El miembro carnal no puede ser pacificador porque no tiene paz con Dios ni con los miembros. Allí mismo, veamos lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios 4, verso 31 y el versículo 32. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El miembro carnal no puede ser pacificador porque no tiene paz con Dios ni con los miembros. Es necesario estudiar bien la instrucción divina para poder efectuar la paz entre hermanos. Todo miembro de la iglesia debe ser pacificador, pero lamentablemente muchos prefieren causar problemas en lugar de resolverlo. Número 8. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Las críticas y la persecución son difíciles de aceptar. Jeremías se quejó mientras soportaba su roce. Vamos, Jeremías en el capítulo 9. Vamos a leer ahí del verso 1 al 8. Dice así, Jeremías en el capítulo 9, verso del 1 al 8. Dice así: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas,
para que llore día y noche los muertos de las hijas de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de aquellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron con su lengua que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré. ¿Por qué? ¿Qué me has de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Dios expresa a través de Jeremías las razones que tenía para castigarlo. No hay otra bienaventuranza que ilustre más claramente el hecho de que la verdadera felicidad es algo que proviene de adentro, distinto de las circunstancias de uno. A nadie le gusta ser perseguido o molestado por causa de la justicia. Jesús dijo: salta sobremanera de gozo, porque tal persecución nos asocia con los profetas notables del pasado. También nos asocia con el Salvador mismo, porque fue despreciado y rechazado por los hombres. Lo que hace soportable es la comprensión que tendrá un fin eterno y que el cielo será incomparablemente superior a él, que hará que cualquier costo pagado en la vida valga la pena el cambio. Es lo que sintieron los apóstoles en Hechos capítulo 5, el verso 41. Vamos. En el libro de los Hechos, el capítulo 5, veamos la reacción de los apóstoles en el versículo 41. Dice así: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo salieron ellos? Gozosos. Veamos también Hechos, capítulo 6. Veamos, tengo mala esa cita. Hebreos 10, verso 34. Vamos a ese otro verso. Hebreos 10, el versículo 34. Dice así, Hebreos 10, el versículo 34. Voy leyendo. Dice así: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y también lo que el apóstol Pedro nos escribe en Primera de Pedro 4, el versículo 16. Dice así, Primera de Pedro 4, el verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Estas son las palabras iniciales del Sermón del Monte. Son claramente las cualidades que necesitamos para estar en su reino, así como virtudes identificadas con los discípulos de Cristo. Todos tenemos que esforzarnos por cultivar estas cualidades en nuestra vida. Solamente cuando las trabajemos o las cultivemos, ellos nos van a transformar en verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco, amados hermanos y hermanas, su atención.
Que el Señor nos bendiga.